importante porque permite la rotación de los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo. Vamos a tener dos, una más grande medialmente y una más pequeña lateralmente. La más grande se llama tróclea y es el punto de unión para el hueso del cúbito, y la más pequeña, que es lateral, se llama capítulo y es unión con el radio. En las partes laterales de la epífisis inferior del húmero vamos a tener dos prominencias llamadas epicóndilos, uno medial y uno lateral, siendo el medial el más prominente, como si fuera un cacho, ¿no? Esto es llamado también epitróclea y ustedes lo pueden palpar si se tocan el codo, tocan la parte interna del codo, abajo no, interna, o el costado, ahí sientes un cachito de hueso. Este es tu epitróclea o epicóndilo medial, ¿ya? Entonces, ¿qué función tienen estos capítulos y tróclea? Nos va a permitir la unión con quién, con los huesos del antebrazo. Entonces va a permitir que se dé la articulación del codo. Para que se dé la articulación del codo, veamos primero los huesos que forman la articulación del codo. Ya vimos el húmero, ahora vamos a ver el cúbito y el radio. El cúbito y el radio son dos huesos que paran juntos, no se separan, ¿ya? Están unidos, son parejas. Entonces, ¿qué va a pasar? El cúbito va a tener la cabeza más grande, epífisis superior más grande que el radio. ¿Qué característica va a tener el cúbito? Que tiene la forma de un gancho. La parte superior del gancho se llama olecranon y la parte inferior se llama apófisis coronoidea. Esta apófisis coronoidea y este olecranon toman el nombre de las fosas donde se insertan o donde entran. Y las fosas las encontramos ¿en dónde? En el húmero. La parte posterior es la fosa olecraniana y aquí es donde ingresa ¿quién? El olecrano. Y la fosa inferior es la apófisis coronoidea y es donde ingresa la apófisis coronoidea y se da justo cuando el codo flexiona, ingresa. Cuando el codo está extendido, ¿quién es la que está articulado? En la fosa olecraniana. Cuando hace la flexión, sale de la fosa olecraniana y engancha con la coronoidea. Es por eso que nosotros, este tipo de articulación llamada glingimoide nos permite hacer movimientos de flexión y extensión. Porque lo único que va a rotar es el gancho de ¿quién? El cúbito. El radio no está prácticamente unido, pero hace contacto. Es por eso que el radio acompaña la articulación del codo, propiamente dicha. La articulación del codo está formada por 3 puntos articulares. Primer punto articular, cúbito con húmero. ¿Cómo se llama esa articulación? Húmero cubital. Segundo, radio con húmero. Húmero radial. Y tercera, cúbito con radio. Radio cubital o cúbito radial, cualquiera de las dos. Entonces, estos 3 articulaciones forman la articulación compleja del codo, que nos permite hacer ¿qué cosas? Movimientos de flexión y extensión. Y la articulación y la ventaja de que el radio no esté unido o enganchado al húmero nos permite hacer los movimientos de pronación y supinación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo voy a poder mover al radio y lo que no voy a poder mover, ¿quién es? El cúbito, porque el cúbito está enganchado al húmero, el radio no. Es por eso que los movimientos de esta articulación son flexión y extensión, que la va a dar propiamente ¿quién? El cúbito, y pronación y supinación, que la va a dar propiamente ¿quién? El radio. ¿Ya? Este movimiento de pronación y supinación se da también ¿por qué? Porque el cúbito y el radio están unidos, ¿no? La cabeza del cúbito está unido a la cabeza del radio en una estructura, una depresión llamada, precisamente, fosita radial. Aquí ven, miren, en la depresión ahí miren la depresión que es esta de ahí, esa depresión, ahí se apoya la cabeza, tanto se apoya que la dejó marca, ya lo marcó, ¿no? Lo marcó, dice es mío, de nadie más, lo marcó. Ven acá la fosita, esta es la fosita, ahí lo marca, la depresión, fosa radial del cúbito, ¿ah? Fosa radial del cúbito, porque el cúbito es el hueso que tiene esa fosa radial. ¿Ah? En cambio el radio, ustedes lo ven, su cabecita es redonda, pero en su cabecita tiene una depresión, ¿no? Una concavidad llamada fosita radial, pero de la cabeza del radio. ¿Ya? Esta es fosita radial de la cabeza del radio y esa es fosa radial del cúbito. Exacto. Acá le ponen fosita porque es chiquita, ¿no? Así como la cabeza del radio, ¿no?
Y después vamos a tener también acá una pequeña tuberosidad. ¿Ven acá? ¿Sí? No está áspero, tóquenlo ahí. Es una tuberosidad pequeña, no es muy prominente, pero es una tuberosidad. La tuberosidad del cúbito. Muy importante porque se va a insertar el ligamento de un músculo, que vamos a ver el día viernes. ¿Ya? En cambio el radio, como pueden ver, ahí y vamos acá, el cúbito a la parte inferior. Su epífisis superior grande, su epífisis inferior pequeño. Y tenemos una pequeña taquito, como le decía yo, taco 3, como dice el delegado, ¿no? La forma del zapato de mujer, ¿no? Ahí lo pueden apreciar, un zapatito, ¿no? Con taco 3, por aquí hay taco 10. Entonces, esta ganchito o taquito que le ven al epífisis inferior se llama proceso estiloideo o apófisis estiloides en algunas literaturas, cualquiera de las dos es, ¿no? Y es pequeña porque este no va a tener contacto con quién, con la articulación de la mano, no va a hacer contacto. El que va a hacer contacto ¿quién es? El radio. Por eso el radio en su epífisis superior, que es pequeña, no tiene mucho contacto con la articulación del codo, cosa que sí cumple la cabeza del cúbito. En cambio, el epífisis inferior del radio sí es importante, por eso es mucho más grande que el epífisis superior. Va a tener su apófisis estiloide, que viene a ser esta de acá, que es más tosca, y esta es la superficie carpiana. ¿Por qué? Porque acá van articulados ¿quiénes? Los tres huesos del carpo. ¿Cuáles son los huesos del carpo que forman la articulación radiocarpiana? Escafoides, semilunar y piramidal. Muy bien. Y el bulto está atrás. Él es el bulto. Él es el bulto. El que está hablando.